Me gusta mandar un mensaje uno para ver si entiende. Ah, bueno, bien, bien. Sí, eso es una vez. Sí. Es que si te ves, te produce, después lo mismo, más a 9. Ah, Buenas noches a todos, bienvenidos a la primera reunión de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. En unos minutos entraremos en conexión
Ya se encuentra la doctora Elizabeth Herrera en este lugar. Estamos esperando a colegas que están llegando y daremos inicio a nuestra primera reunión en unos minutos. Gracias por conectarse. Te doy el micrófono a ella. Muy bien. Bueno, Bueno, el doctor Juan Montaner, que es el jefe de la unidad coordinaria, bueno, él te va a comentar. ¿Quién Pablo? ¿Lo querés más Juan? Sí. Está fuera. Está fuera, sí, para que venga. Buenas noches, bienvenidos a la primera reunión de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Soy la doctora Lobo Márquez. Gracias a todos los que hoy se encuentran presencial y también a todos los colegas que están conectados. Vamos a empezar con 2 casos clínicos. El primero, infarto o algo más, el enemigo oculto del corazón. La doctora Amanda Arnés del Instituto de Cardiología de Tucumán va a presentar el caso, el doctor Juan Montaner lo comenta. Buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Amanda Arnés. Soy residente del Instituto de Cardiología, soy residente del tercer año. Lo que hoy quiero presentar con este título, el infarto o algo más, el enemigo oculto del corazón. Quiero presentarlo con un caso clínico que tuvimos el año pasado en diciembre en nuestro instituto. Contando más o menos cómo fue la secuencia. Un paciente de 44 años que ingresa a la guardia presentando un dolor precordial, más o menos de 5 horas de evolución, con toda la característica clínica. El paciente tiene como factor de riesgo, es tabaquista, ex tabaquista en realidad, no tiene ningún antecedente cardiovascular, tiene un antecedente familiar de padre que tuvo un infarto a los 50 años. El caso clínico comienza de esta manera. Como les estaba diciendo, ingresa por la guardia con un dolor precordial, más o menos 5 horas de evolución. Él los caracterizaba de 8 a 10 de intensidad, irradiado a cuello, mandíbula, también a dorso, acompañado de diaforesis sin síntomas neurovegetativos. El paciente presenta los signos vitales dentro de los parámetros estables con este electrocardiograma que fue hecho en nuestra guardia. Como podemos ver, tenemos elevación del ST en la cara inferior, tenemos ABL de 2 y de 3. El paciente ingresa a las 4 de la tarde, lo subimos inmediatamente a la unidad coronaria y seguimos viendo todavía, ¿se escucha? Seguimos viendo que tiene todavía elevación del ST más o menos de 2 milímetros en lo que es en la cara inferior, y también tenemos el punto J elevado en lo que es la cara lateral. Nosotros llamamos siempre al servicio de hemodinamia cuando tenemos todos estos síntomas de urgencia, y comenzamos a dar inicio inmediatamente al tratamiento con todo lo que son las cargas completas. Comenzamos con heparina, con la aspirina, usamos prasugrel, ezetimibe y rosuvastatina. El servicio llega inmediatamente, a las 5 de la tarde ya estábamos en el servicio de hemodinamia y tenemos el resultado de que tenemos las arterias coronarias angiográficamente normales.
Aquí tenemos lo que es la cine. Tenemos todo lo que es la coronaria izquierda con la descendente anterior, la circunfleja, que podemos ver que no hay ninguna lesión evidente. Y aquí tenemos la coronaria derecha, que está angiográficamente normal, como se puede ver. Posterior a eso, esperamos el periodo ventana, que siempre lo hacemos para poder hacer el test de troponina, que nos sale positivo con los 135 nanogramos de litro. Este es el electrocardiograma de las 5 de la mañana del día siguiente, que podemos ver todavía que el electrocardiograma sigue teniendo la elevación en todo lo que es la cara inferior y la cara lateral. Luego nos llegan los laboratorios ese mismo día del 22 al día siguiente de la internación, donde tenemos la CPK y la MB, que son los biomarcadores que son negativos con el corte que nosotros manejamos de 308. Aquí comienza lo interesante. Comenzamos a tener cambios electrocardiográficos, como se puede ver la cara lateral, que ya tenemos negativismo con las T negativas, y también en la cara lateral inclusive B4. Ese mismo día le hacemos un ecocardiograma al paciente, donde tenemos la función sistólica del ventrículo derecho conservado, no tenemos trastornos de motilidad, la aurícula izquierda está conservada, también el ventrículo derecho, tenemos un TAPSE de 20. Le pedimos laboratorios también y los vamos recibiendo con la CPK y la MB, que los biomarcadores tampoco van llegando, nos consideramos todavía negativos. En resumen, tenemos al paciente de 44 años que era tabaquista, no tiene antecedentes cardiovasculares, ingresa con un diagnóstico de un infarto agudo de miocardio inferior, sin elevación, con elevación del ST, perdón. Ingresa de emergencia al servicio de hemodinamia, tiene arterias coronarias sin lesiones, tenemos el test de troponina que nos sale positivo y las enzimas negativas. Aquí comenzamos a diagnosticar un MINOCA. Tenemos el ecocardiograma que nos sale completamente normal, la función sistólica conservada, como hemos dicho, la aurícula izquierda también estaba conservada. El paciente comienza a evolucionar favorablemente y le damos el tratamiento de egreso con aspirina, ezetimibe, rosuvastatina, pantoprazol. Pero aquí comenzamos a tener el versus. El paciente tiene toda la clínica al inicio de un MINOCA. Pero ¿cómo podemos diagnosticar cómo podemos llegar a tener otro diagnóstico con una resonancia magnética que se lo damos al paciente de forma ambulatoria para poder hacer el versus de un MINOCA o una miocarditis? ¿Qué tenemos en el paciente? En el paciente tenemos que entra como un síndrome, que entra como un infarto, pero también tenemos ANGOR, al igual que la miocarditis, los test de troponina en ambos también son positivos. En la CCG podemos ver que en la miocarditis es normal, pero en el MINOCA pueden haber arterias obstructivas menor del 50%. En los electrocardiogramas de ambos pueden haber elevación del ST. Y aquí tenemos la diferencia donde en una resonancia magnética podemos tener un edema, ya sea subepicárdico o mesocárdico, que ahí viene la diferencia, donde tenemos en el MINOCA, que obviamente es ausente y es presente en la miocarditis. Nosotros recibimos el resultado del paciente el 31 de diciembre, donde aquí podemos ver que nos da una confirmación de una miocarditis aguda. Y podemos descartar lo que es el lado isquémico. Aquí tenemos las secuencias de cine, donde podemos ver que no tiene ninguna lesión segmentaria. Podemos ver que tiene muy buena motilidad, pero podemos ver acá que tiene edemas en la región lateral. Y le pedimos un nuevo control, que sería este año, en febrero, donde aquí vemos la resolución del proceso inflamatorio miocárdico, pero tenemos ya el foco residual fibrótico, que nos da la miocarditis crónica. Aquí tenemos también la secuencia de cines, al igual que la primera,
que podemos ver que ya hay la resolución del edema. Y aquí tenemos mejoría de lo que es el edema, pero sí tenemos todo lo que es el foco fibrótico, que nos da como conclusión la miocarditis aguda de todo el caso. Con esto, ¿qué queremos llegar y qué queremos plantear? Es la importancia de tener los diagnósticos diferenciales y mucho más que todo tener los estudios complementarios que nos dan estos diagnósticos. Y cómo podemos a veces diagnosticar, porque a un inicio nosotros creíamos que era un MINOCA, lo diagnosticamos como tal, hasta tener el diagnóstico diferencial, la resonancia que nos dio una miocarditis. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, excelente presentación. Muchas gracias a la Sociedad de Cardiología. Bueno, este tema del MINOCA, evidentemente clínica, electrocardiográficamente, enzimáticamente y con lesiones coronarias normales o menores al 50%, el diagnóstico inicial es MINOCA. El tema del MINOCA no es un diagnóstico. El diagnóstico final se lo hace o con resonancia o con una intervención con OCT o con IBUS. ¿Por qué? Porque el 30% de los pacientes con MINOCA tienen lesiones no significativas, pero con ruptura de placa. De eso, solo el 6% tiene trombosis. Por eso no funcionan en MINOCA la doble antiagregación plaquetaria. Y el tema de la definición de MINOCA es según qué autores. Muchos autores no incluyen ni el Takotsubo ni la miocarditis, pero muchos autores sí lo incluyen, porque lo consideran una disfunción de la microcirculación, por eso hacen necrosis. ¿Sí? Entonces, esto todavía está en investigación, hay mucho para seguir, no hay tratamiento todavía. Si vos lo tratás solamente como miocarditis, le das antiinflamatorios y todo eso y le sigue la evolución. Pero no todos los casos son tan claros. Hay un 20% que no lo diagnostica la resonancia. ¿Sí? La resonancia es muy claro para diferenciar lo isquémico necrótico de lo que es miocarditis pura, como en este caso. Pero no siempre es tan fácil. ¿Sí? Entonces uno tiene, si aún tuviese dudas con la resonancia, tendría que estudiarlo de forma más agresiva y ahí ya viene el problema de una intervención de alta complejidad. Porque el tratamiento, en ese caso, podría ser diferente. Este paciente, si bien es joven, tiene un Bayes moderado, pero tiene una carga familiar con infarto antes de los 50 años, que es muy alto valor predictivo de un evento. Es un Bayes alto el que tiene el paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que hay que dar? Aspirina, está bien, la doble antiagregación no ha demostrado beneficios, y hay que darle un gran tratamiento para sus factores de riesgo. ¿Qué es lo que ha dado beneficios en esto? Las estatinas, en cualquier MINOCA, este paciente es un candidato para estatinas, como le dan ustedes, y los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes de los receptores de aldosterona. Ese es el tratamiento. Y el tratamiento que ustedes le han dado es de MINOCA, no es solo de miocarditis, con la medicación que lo mandas. Quiere decir que están englobando el tratamiento del MINOCA dentro de la miocarditis. ¿Se fue con ibuprofeno? En realidad el paciente lo perdimos porque se fue, no continuamos con el tratamiento, pero conseguimos la resonancia y ahí vimos el diagnóstico diferencial. Pero está lo mismo, hay que darle este tratamiento. Exactamente. Este tratamiento es igual, aunque sea miocarditis, Sí, porque él tiene otros factores de riesgo, ¿sí? sí. Y son claros. Probablemente si le hace un IBUS o un OCT, Sí. si Murga le hace uno de o Romero, encontrarían algunas placas en este paciente. O darle colchicina como para ayudar. Sí, eso es más para la pericarditis. Sí. Pero no, acá el tratamiento que ha demostrado en MINOCA específicamente beneficios son las estatinas y Sí. los inhibidores del IECA y el bloqueante de los receptores de aldosterona y la aspirina. Ay, ¿por qué Así lo que está perdí? tratado como MINOCA, a pesar de que es una miocarditis, y está bien. Eso es lo que hay que hacer. Porque no es solo una miocarditis, es un paciente. Este paciente es de alto riesgo de hacer un evento a futuro. Antes se consideraba que el MINOCA era trivial, la evolución. No, la mortalidad está entre un 2 y un 5% al año. Entonces no es tan baja, según los estudios. ¿Sí? Así que
con coronarias normales no se termina el diagnóstico de estos pacientes y hay que seguir el algoritmo para buscar la etiología de lo que es un minor, como han hecho los chicos. Muy bien, felicitaciones. El segundo caso está el presentador. ¿Quién es? Sí, claro. ¿Quién es el Contreras? ¿Quién presenta? Mientras se prepara nuestro segundo caso clínico, les quería recordar que ya tenemos fecha para las jornadas calchaquías y vayan agendando. Están todos invitados este año, 3 y 4 de octubre, Pablo. 3 y 4 de octubre va a ser en Tafí del Valle. También a todos los socios recordarles que ya tienen la posibilidad de comunicarse y de unirse a un grupo de WhatsApp. No sé si todos están. Los que todavía no hayan ingresado pueden hacerlo con la secretaria Dolores, pedir el número para que se agenden y puedan ingresar a ese grupo en donde están todas las novedades de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Cualquier consulta o duda estamos a disposición de nuestros socios y pueden conectarse y preguntar también cosas por ese WhatsApp para que estemos todos comunicados. Esa es la idea de este año, que podamos unirnos un poco más y estar todos comunicados. Bueno, doctor, ¿ya está lista su presentación? Pablo. Bueno, ahora va a presentar el doctor Contreras. Descenso del voltaje de la onda T en correlación con el descenso del potasio sérico tras el uso de Lokelma en un paciente en postoperatorio de trasplante renal, comenta la doctora Emilia Guerrero. Bien, perfecto. Hola, sí, buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Eh, la idea de esta presentación, más que nada para representar por ahí lo que son el uso de otras medicaciones que no usamos habitualmente en un servicio en una unidad coronaria y que quizás es mucho más conocida en los servicios de nefrología, que es el Lokelma o también el sulfonato de zirconio sódico. Quizás algunos están familiarizados y saben el potencial que tienen, pero muchos más de los que son que están comenzando, nuevos en la parte de cardiología o en la parte clínica, tienen o saben cuál es el uso específico. En este caso, todo nace, más que nada, por la hiperpotasemia. Sabemos que una de las complicaciones muy frecuentes en pacientes renales, especialmente en pacientes con trasplante renal. Como saben, nosotros contamos con un servicio que hace este tipo de procedimiento. El Lokelma, que por ahí es la medicación que nosotros referimos de nombre comercial, que es el sulfato de zirconio sódico, la utilizamos porque es un tratamiento eficaz para este tipo de correcciones en pacientes que tienen hiperpotasemia. En este caso, es un paciente que por ahí es uno de los tantos que representamos con esta medicación, que es un masculino de 45 años con antecedentes de hiperpotasemia, diabético tipo 1, y es lo que lo ha llevado a todo este proceso, a esta nefropatía con requerimiento de diálisis y también a la retinopatía diabética. Ya cursando un postoperatorio inmediato, alrededor del sexto, séptimo día, el paciente, a pesar de los episodios que él realiza de diálisis para tratar de mantener los parámetros de clearance en valores dentro de todo constante o aceptable, teníamos un parámetro que no podíamos mejorar, que era el potasio, y él tenía un potasio en ese momento de 6.63 miliequivalentes por litro. Ese nivel de potasio tenía una representación, acá lo pueden ver en el electrocardiograma,
que tenía lo que nosotros conocemos como las T picudas, que son muy representativas del paciente que tiene este tipo de trastornos en el medio interno. Nosotros utilizamos la medicación que es el sulfonato de zirconio sódico y tiene cambios entre las 2 y 24 horas, que es posterior al inicio. La idea del caso clínico, que por ahí quizás es una práctica que nosotros podemos hacer habitualmente en este tipo de servicios que tienen nefrología, que los acompaña constantemente, y especialmente hoy que es una jornada donde se hablaba mucho de lo que es la parte de diabetes, muchos de estos pacientes a largo plazo, diabéticos o que llegan a una enfermedad terminal con requerimiento de diálisis, cursan con estos episodios. Y muchos de estos pacientes tienen asociados el diabetes más que nada como una comorbilidad y son pacientes con insuficiencia cardíaca. Y son pacientes que son de difícil control y muchas veces el hecho de que tengan niveles de potasio de 6,63 como este paciente, y no se pueda acoplar la medicación completa, especialmente en pacientes que tienen una FEI deprimida, nos limita a darle un tratamiento completo, ¿sí? En estos últimos 2 años han surgido muchísimos ensayos clínicos, muchísimos trials, pruebas, donde comienzan a alentar muchísimo la utilización de este tipo de quelantes de potasio para que estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ya con una FEI que requiera un tratamiento completo, no se vea limitado, por ejemplo, para la utilización de los que serían los antimineralocorticoides y algunas medicaciones como los ARA2 o los IECA, los cuales sus indicaciones están contraindicadas, perdón, de los cuales se ven muy limitados por la hiperpotasemia. Nuevamente, la idea de presentar este caso más allá de la rápida progresión a un electrocardiograma mucho más normalizado, que nos da tranquilidad desde el punto de vista electrofisiológico, es que es importante conocer que hay otro tipo de medicaciones que nos pueden ayudar fuera de la que utilizamos normalmente en nuestro servicio y que más allá de que por ahí no conocemos quizá por falta de información, es que está la posibilidad incluso de adaptarla a otras patologías, aparte de la diabetes, como es la insuficiencia cardíaca. Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La doctora Emilia Guerrero es nefróloga, así que le quiero agradecer que haya venido a nuestra reunión de cardiología. Muchas gracias, doctora. Me paro. Sí. Permiso, pregunto. Bueno, yo soy Emilia, soy nefróloga. Está buenísimo el caso clínico. A mí me gusta mucho la fisiología, así que le voy a explicar un poquito por qué actúa tan bien este medicamento en este caso. El potasio básicamente se ingiere por la dieta y se elimina por 3 vías: por la orina, por la materia fecal o por redistribución, que quiere decir que el potasio entra dentro de la célula y por eso disminuye en el plasma. Todos los medicamentos que conocemos desde hace tiempo lo que buscan es aumentar la vía de la eliminación por cualquiera de esas 3 vías. Los más conocidos, las famosas soluciones hipokalemiantes, que tienen insulina, o las nebulizaciones con beta-2, que hacen que el potasio entre a la célula. Desde el punto de vista renal, ¿qué indicamos? Diuréticos, que son caliuréticos, más que nada la furosemida, y si no responde a eso, bueno, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y luego tenemos digamos, la eliminación gastrointestinal, que es acá donde aparecen estos nuevos que se llaman quelantes o captores de potasio, que en realidad existen hace mucho tiempo. Este es más nuevo y mucho más específico. ¿Qué es lo que hace? Actúa sobre el tubo gastrointestinal, todo el tubo gastrointestinal, intestino delgado e intestino grueso. Capta el potasio de la dieta, es específico para potasio y lo intercambia por otro catión, ya sea sodio o hidrógeno, y hace que se forme un compuesto que es insoluble y uno lo elimina por la materia fecal. ¿Qué es lo positivo con respecto a los que existían hace mucho tiempo? Es que actúa súper rápido, o sea, en una hora que uno lo toma, a la hora ya uno le mide el potasio, nosotros en general lo medimos 2 o 3 horas después y ya la calemia ha disminuido un montón. Entonces, en este paciente que se trasplantó, en general el paciente cuando tiene un trasplante tiene una isquemia de reperfusión y eso produce, digamos, la liberación de potasio hasta que el paciente recupera su filtrado glomerular. Y muchas veces requieren diálisis los primeros días hasta que van recuperando y aparece la hipercalemia. Entonces este tratamiento es súper efectivo para la hipercalemia aguda de estos pacientes porque lo elimina, digamos, de forma aumentando la eliminación gastrointestinal. Pero lo que le quiero decir, que muy bien lo que dijo él, que digamos, el Lokelma lo que tiene es que no actúa solo en la hipercalemia aguda, sino en la hipercalemia crónica, que tanto para nosotros, por los nefrólogos, que
Imagínense que todos tienen deteriorado la función renal y la principal vía de eliminación es el riñón y muchos tienen hipercalemia. Y para ustedes los cardiólogos, que usan muchos fármacos como los IECA, los ARA2, la espironolactona, muchas veces terminamos suspendiendo los tratamientos, disminuyendo las dosis, con todo el riesgo que eso conlleva, mientras que esto, si lo acompañamos con estos fármacos, demostraron, digamos, que hay una disminución sostenida del potasio si uno lo toma crónicamente, entonces nos va a permitir, tanto a ustedes como a nosotros, mantener esos fármacos, los IECA, los ARA, la espironolactona, que mejoran todo y acompañarlo de esto para evitar ese efecto adverso. Bueno, muchas gracias a los dos presentadores de casos clínicos y le damos la bienvenida a nuestra disertante esta noche. Elizabeth ya es una amiga de los cardiólogos, así que muchas gracias por venir a nuestra primera reunión. La doctora Elizabeth Herrera es médico internista, diabetóloga, nutricionista, magíster en endocrinología y es experta en tecnología y diabetes. Así es. Bueno, gracias Eli por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien todos ahí? Bueno, la verdad que me encanta que me inviten los cardiólogos, porque cada vez estamos actuando más en equipo, más transdisciplinariamente. Ese es el desafío que tenemos hoy para poder elegir el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés y esta charla va en dos objetivos. El primero, que podamos identificar cuál es lo que nos une, el hilo conductor que tenemos entre el corazón, los trastornos metabólicos, la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, el riñón, el hígado. Eso es como primer objetivo. El segundo objetivo va a ser qué hacemos con esta realidad de hoy, ¿sí? Un poco contarles algunos datos de Argentina. Yo sé que por ahí el slide es medio chiquito, pero les voy mostrando con el puntero. Datos nuestros de las últimas encuestas de factores de riesgo. Un paciente de cada 10 tiene diabetes, o sea, estamos hablando del 10%, ¿sí? No es poca cosa. Me acuerdo cuando empezamos con el programa provincial de diabetes en el año 2006, teníamos una prevalencia del 7%. Y miren en estos años lo que hemos aumentado. La obesidad de este paciente que tengo acá con diabetes, 3 de cada 4 diabéticos tienen sobrepeso y obesidad. Y 4 de cada 10 tienen enfermedad cardiovascular establecida. También sabemos que nuestros pacientes con diabetes tienen más frecuencia de hacer enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, y entre un 20 y un 40% de nuestros pacientes hacen la enfermedad renal. ¿Qué es lo que nos une? Bueno, nos unen muchos mecanismos fisiopatogénicos en conjunto, ¿sí? Los tenemos entre casi todas estas disturbios como son. En el caso de la diabetes, tenemos la predisposición génica. La hipertensión también contribuye a daños a nivel del endotelio. No sé si es que me parece que no están saliendo bien las imágenes. De este lado no se ven. Bueno, pero les cuento un poquito. En este sector tenemos el páncreas y acá nos hablaba de la hiperinsulinemia, la disglucemia, pacientes que tienen no necesariamente diabetes instalada, pero sí intolerancia a los hidratos, insulinoresistencia, síndrome metabólico, la adiposopatía y la lipotoxicidad que tienen nuestros pacientes genera daño a nivel endotelial. Y entonces viene el famoso continuo cardio-reno-metabólico, que ahora lo vamos a tener que resignificar. ¿Por qué? Porque se nos agregó otro órgano, que es el hígado, ¿sí? Entonces, a todo lo que sabemos, tenemos ahora el síndrome cardio-reno-hepato-metabólico. Si hablamos de la diabetes, 4 de cada 10 pacientes de nuestros diabéticos tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y a mí me gusta muchísimo este slide porque AJA trató en un afán de darnos como una guía, unos pasos y contar
esta conducción que tenemos de la enfermedad, en este pequeño slide podemos ver que todo empieza con este paciente con sobrepeso y obesidad por ese tejido adiposo disfuncional excesivo que desgraciadamente no intervenimos en este estadio y el paciente entonces pasa hacia la etapa 2, en donde ya tenemos la enfermedad instalada como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, ¿sí? El síndrome metabólico. Y si no hacemos nada y no buscamos a la enfermedad subclínica, terminamos encontrando a los pacientes en esta etapa, ¿sí? Que por ahí ustedes lo ven mucho a los pacientes ya con el evento cardiovascular. La idea entonces es que podamos ver qué nos une, en este caso a la Cucú que le encanta insuficiencia cardíaca, este slide es para ella. La diabetes tiene un continuo que les voy a mostrar acá. Bueno, estas son las causas de muerte. Este continuo, que desde la diabetes yo puedo llegar a la falla del corazón y a su vez desde la falla del corazón también puedo descubrir pacientes con insulinoresistencia, síndrome metabólico, obesidad y terminar con una diabetes. Muchos mecanismos. Si me paro con diabetes, sabemos que la diabetes por esa hipersecreción de insulina inicial con un déficit de secreción al final de la enfermedad con la hiperglucemia puede dar dos afecciones. Una, la macroangiopatía y otra, la microangiopatía. La macro más relacionada, en el caso de la cucú, a la insuficiencia cardíaca dilatada, ¿sí? Por falla de ese ventrículo izquierdo, y la microangiopatía con todo lo que tiene que ver a la insulinoresistencia, a la lipotoxicidad y el proceso inflamatorio, generar más miocardiopatías, insuficiencia cardíaca de origen restrictivo. Entonces, si tengo un paciente con diabetes 2 que cursa con hiperglucemia, hiperinsulinemia, es lipotóxico porque está obeso, ¿sí? Y tiene esa disfunción endotelial, en este diabetes 2 veo este fenotipo. A ella que le gustan mucho ver los fenotipos, nosotros también tenemos nuestros fenotipos que ya les vamos a contar. Y si es que tenemos procesos autoinmunes, como por ejemplo el diabético 1, es más propenso a hacer patrones de tipo restrictivos con fenotipos dilatados, ¿sí? Entonces, en resumen, mi paciente con diabetes puede tener dos vías, o hace la ateroesclerosis, o por todos estos procesos terminó haciendo una falla cardíaca. Y entonces acá pedimos ayuda, porque los pacientes que llegan a nosotros llegan tarde. Desgraciadamente no los encontramos en estadios tempranos de diagnóstico de diabetes. Y a mí me enorgullece ver cuando los cardiólogos me mandan y me dicen, Eli, tenía una glucemia en ayunas alterada y le pedí una PTOG. O sea, me encanta, porque quiere decir que estamos aprendiendo de la especialidad del otro y podemos actuar en forma más temprana. ¿Cuáles son nuestros puntos de corte? Nuestros puntos de corte son estos. Prediabetes, ahora ahí tenemos comité en la Sociedad Argentina de Diabetes de prediabetes, porque queremos ya no descubrirlos cuando la enfermedad está instalada, sino antes de que la haga. Y 3 variables para que ustedes tengan en cuenta. Si piden glicada, el punto de corte va entre 5,7 y 6,4. Si tiene más de 6,4 es diabetes, ¿sí? Eso, si es un buen método, por lo general un turbidimétrico, ¿sí? Ese es el punto de corte. Si es que tenemos glucemia en ayunas alteradas, no nos quedemos con que es apenas un poquito arriba la glucosa. Por favor, entre 100 y 125 de glucemia en ayunas, eso nos está diciendo dos cosas. La glucemia en ayunas ve hacia atrás lo que hizo el hígado a la noche, ¿sí?
tiene que ver con la insulinoresistencia y con la glucosa hepática. O sea que este paciente ya está con lipotoxicidad y un trastorno para metabolizar las grasas y obviamente también los azúcares. Por ende, hay que pedirle a este paciente una curva de glucemia. La curva de glucemia tenemos dos instancias. Prediabetes, conocida como intolerancia a los hidratos de carbono, que necesita tratamiento, y la propiamente dicha diabetes a las 2 horas mayor o igual a 200. Y ahora tenemos, les cuento nuestros clúster, nuestros fenotipos. ¿Para qué nos servirán esto de fenotipificar? Nos sirve para poder elegir el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Vamos en camino a esa medicina de precisión que queremos, ¿sí? Sabemos que tenemos muchos fármacos en diabetes, pero no todos hacen lo mismo en todos los grupos de pacientes. Entonces, nuestros clústeres son los que son insulinopénicos. ¿Por qué? Porque acá tenemos diabetes 1 y LADA. Estos tienen anticuerpos positivos, son delgados, por lo general tienen mal control metabólico, pero el tratamiento de esos pacientes, ¿qué sería? Insulina, porque esa es su fisiopatogenia, ¿sí? Pero tenemos otros grupos, como por ejemplo estos que cursan con obesidad, con insulinoresistencia, con quizás no tan mal control metabólico, pero con mucha afección de órganos blancos. Nosotros ya los vemos cuando tienen la tasa de filtrado reducida, pierden las proteínas, son hipertensos, han tenido algún evento cardiovascular. Entonces estos serían más candidatos a las drogas cardiorrenoprotectoras. Para eso nos sirven los clúster, en este caso, como les decía, insulina y después, de acuerdo al perfil que tiene cada uno, las opciones terapéuticas. ¿Cuáles son los puntos de corte y los objetivos que tenemos que tener en un paciente con diabetes? La idea es que ustedes se lleven de esta charla un checklist de qué cosas pedir, aunque no tenga que ver con lo mío, ¿sí? O sea, si son cardiólogos o son nefrólogos clínicos, aunque no sean expertos en diabetes, que sepan qué cosas pedimos y podamos mirar algo más que el corazón o la especialidad que tengamos. Bueno, en el caso de diabetes, más allá de la hemoglobina y más allá de lo que habíamos hablado de la prueba de tolerancia y eso, nosotros hemos incorporado dos biomarcadores que nos ayudan muchísimo. Uno es el coeficiente de variabilidad glucémica y otro es el tiempo en rango. Más allá de lo que todos ustedes ya saben, cómo trabajar en el peso, la alimentación, la actividad física, el perfil de las grasas, me quiero centrar en el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Es la cantidad de horas que mi paciente está en un rango de glucemia en el que no haga daño de órgano blanco. Ese tiempo en rango, que es aparentemente arbitrario, en realidad no lo es, tiene como mínimo 70 de glucosa, como máximo 180, ¿sí? Todo lo que esté por arriba de ese 180 es tiempo por arriba del rango y hace daño de órganos. Todo lo que esté por debajo del 70 entra dentro de una zona ya hacia la hipoglucemia que nosotros consideramos 60. ¿Cuánto de nuestras horas del día el paciente tendría que estar en este tiempo en rango para decir que tiene buen control? Más de un 70%. Eso implica de mi reloj que tengo 17 horas de mis 24 dentro de lo normal. Y puedo tener menos de un 5% en bajas y hasta un 25% en altas. Si hablamos ahora de la obesidad, ¿sí? Sabemos que es el hilo conductor de quizás todos los problemas que tenemos. ¿Qué hace este índice de masa elevado en nuestros pacientes? Aumenta la presión, aumenta la glucosa, aumenta la resistencia, los lípidos, el proceso inflamatorio, la cascada inflamatoria. Todo esto nos lleva a la enfermedad ateroesclerótica principalmente, ¿sí? Y esta grasa que es
disfuncional no es cualquier grasa y no se ubica en cualquier lugar, sino que es la grasa visceral, la grasa que va dentro de los órganos, cuando ya no tiene capacidad de acumular en el celular subcutáneo. Entonces, como les decía, este adipocito que se aumenta enormemente su volumen, que se llena de triglicéridos, de macrófagos, lo único y nada más que hace es desencadenar la cascada inflamatoria, generando trastornos metabólicos sistémicos, porque es en todos los órganos. Tenemos a nivel del endotelio, a nivel del hígado, del músculo, de la secreción de la insulina. Y no tan solo va a depender de la cantidad de grasa que yo incorporo dentro de los órganos, sino también de la gravedad de esa lipotoxicidad, ¿sí?, que va a generar diversos fenotipos de obesos, ¿sí? Acá me detengo dos cosas para esa checklist. Entonces, en diabetes pedíamos hemoglobina, curva de tolerancia si hacía falta, ¿sí? Veíamos tiempo en rango, variabilidad glucémica. ¿Qué vemos en el paciente obeso? ¿Cómo hacemos diagnóstico de obesidad? ¿Alcanza solamente con el índice de masa corporal? ¿Qué dicen? No, no alcanza, ¿no? O porque sobreestima o subestima, en realidad no alcanza. Entonces, se decidió hacer una resignificación de la obesidad y pusimos otras variables como es el perímetro de cintura y el coeficiente de cintura y talla, ¿sí? El punto de corte para eso es 0,5. Nos lleva literalmente 2 segundos en el consultorio. BMI, perímetro de cintura y talla, ¿sí? Con eso, ¿alcanza? Tampoco. Alcanza para decir que tenemos obesidad. ¿Pero qué tipo de obesidad? Vieron que ahora se habla de la obesidad, del obeso metabólicamente sano, del obeso metabólicamente enfermo. Bueno, a esta clasificación se le agregó, aparte de la antropometría, el componente clínico, ¿sí? El componente clínico es ver si ya tengo afección de órganos blancos que estén vinculados a la fisiopatología de la obesidad. Entonces, el índice de masa corporal no alcanza. Tenemos que hacer 2 cosas más dentro del consultorio. En este caso, les traigo, me encantó un comité de diabetes y endocrinología de Lancet. Ellos hicieron una clasificación de la obesidad en 2 grupos, la preclínica y la clínica, ¿sí? Ahora, si les muestro acá, la preclínica, en realidad, lo único que tengo de positivo es que el paciente tiene un BMI alto, tiene un perímetro de cintura fuera de rango, 88 para mujeres y más de 102 en los hombres, tiene el coeficiente de cintura y altura alterado, pero chequeo los órganos y no tiene compromiso. Ese es el metabólicamente sano. Entonces, ¿qué hago acá según estas guías? Trabajo todo lo que sean factores de riesgo que me prevengan a que la enfermedad no avance y que se instale una diabetes, una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Trabajo sobre mucho de consejería y educación, cambios de hábitos. En el caso de la clínicamente obeso, en este grupo ya hacemos tratamiento, no tan solo para bajar de peso, sino de cada una de las patologías que están unidas a la obesidad. Esto es un poco más de lo mismo. Y acá me detengo en los fenotipos que tenemos en obesidad. En obesidad tenemos el paciente que es metabólicamente enfermo, el metabólicamente sano, y estas son todas las variables que vamos a encontrar de los pacientes. Por ejemplo, en el metabólicamente sano puedo tener una circunferencia de cintura normal, puedo tener incluso un BMI en el límite, quizás tengo factores de riesgo familiares, ¿sí?, o estilos de vida sedentario.
tengo ausencia de trastornos metabólicos. En el enfermo ya tengo un aumento de la masa grasa, que en eso me detengo 2 segundos. No siempre uno tiene cómo medir la masa grasa en el consultorio, aunque ahora hay unos dispositivos que nos miden, pero si no, la nutricionista puede ser de gran ayuda con los plicómetros o estudios si pudiéramos tener de mayor complejidad. Finalmente tenemos el obeso, sarcopénico y el metabólicamente enfermo, que tiene todas las variables alteradas. Esta es la conexión de la obesidad con el daño renal, con la enfermedad cardiovascular y con probables sustratos para diabetes, ¿sí? Sabemos de lo que la obesidad abdominal hace a nivel del tono simpático, del sistema renina-angiotensina, lo que actúa sobre la reabsorción del sodio, la generación de hipertensión, la fibrosis a nivel túbulo intersticial, el hiperfiltrado que tienen también nuestros pacientes con diabetes en una primera etapa, el remodelado microvascular, la injuria de los podocitos, terminando con el daño renal. Nuestras guías del Diabetes Care, del ADA, todos los años dan los lineamientos de cómo abordar estos pacientes. En el caso de la obesidad, ellos informan, que tiene que ser un tratamiento individualizado. Y tenemos mucha información, muchos estudios de peso que si nosotros trabajamos sobre la reducción del peso en nuestros pacientes, tienen un gran impacto en disminuir los eventos cardiovasculares y la muerte cardiovascular. Tenemos trabajos más viejitos como este, que es de Dakin desde el 2008 creo, y todos estos nuevos como el Scale, el STEP, con diferentes drogas que no tan solo bajan el peso, sino que también normalizan la glucemia. Esto es muy nuevito, salió ahora hace poquito en marzo, creo, febrero-marzo, que corresponde a la Sociedad Europea de Cardiología, en donde ese continuo que yo les he mostrado, cardio-reno-metabólico, ellos lo propusieron hacer un cambio como solamente de 3 pasos, ¿sí? En el primero, todo lo que se trabaja con factores de riesgo, personas que tienen factores de riesgo. En el segundo son aquellos que tienen prediabetes, tienen dislipidemia, tienen sobrepeso, pero no llegaron a la obesidad. Y en el último grupo están todos los pacientes que ya tienen las enfermedades instaladas, ¿sí? Enfermedades ateroscleróticas, diabetes, nefropatía, ¿sí? Y el objetivo de ellos es que podamos nosotros identificar dónde lo tenemos al paciente y qué es lo que deberíamos hacer en cada uno de estas situaciones. Si vemos acá, tenemos que me encantó la diapo porque este grupo puso de acuerdo a cada desorden que tiene el paciente, son los biomarcadores que ustedes tienen que buscar, ¿sí? Eso es importantísimo saber. Como decía un profesor mío, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿sí? Una vez que identifiqué estos biomarcadores y tengo la resolución, la respuesta a lo que midió cada biomarcador, voy a trabajar entonces con el consiguiente tratamiento según los resultados de los estudios. En el caso del estadio 2, en donde ya tenemos enfermedad, diabetes, tenemos la fibrosis hepática, o tenemos el MASH, o tenemos el daño renal, o la enfermedad subclínica aterosclerótica, también nos dice cuáles son los biomarcadores que tenemos que evaluar y cuál es la terapéutica en cada uno de los casos. Y finalmente, el estadio en el que desgraciadamente vemos a muchos de nuestros pacientes porque llegan muy tarde, en donde ya tenemos las complicaciones severas de este estadio. ¿Qué hacemos ahora con la enfermedad renal? ¿Sí? Ustedes saben
que tenemos muchos pacientes, el 20 a 40% de nuestros diabéticos va a ser una enfermedad renal. 4 de cada 10 diabéticos tienen albuminuria elevada y un 25% cuando los encontramos tienen una tasa de filtrado reducida. 2 biomarcadores. Nos llevemos esto. Microalbuminuria o relación albúmina-creatinina y tasa de filtrado. Lo más precoz, el RAC. Eso aparece inicialmente, acá la tenemos a la nefróloga, así que inicialmente en etapas muy tempranas no esperemos a tener una tasa de filtrado baja, pidamos RAC. Es un marcador independiente de muerte cardiovascular, de daño, ¿sí? Así que hay que pedir estas dos variantes. Y en el caso del screening para nuestros pacientes con diabetes, ADA propone evidencia B. Si tengo un paciente diabético 1, después de los 5 años de diagnóstico, tenemos que hacer el screening con el RAC. Si son pacientes diabéticos 2, desde el inicio de diagnóstico. No nos olvidemos que la diabetes 2 aparece mucho antes de lo que nosotros diagnosticamos, entre aproximadamente 10 años antes, ¿sí? Si nosotros descubrimos a un paciente hoy, 10 años antes ya vino con la disglucemia y la insulinoresistencia. Tenemos nuestras guías CADIGO, ¿sí? Que han dado mucha luz para todos, ¿sí? Súper fáciles de seguir, muy educativo para los pacientes. Yo a los pacientes les hago, incluso hay una página que si mal no recuerdo es de la Sociedad de Nefrología Internacional, que está muy buena, porque es interactiva. Uno pone la tasa de filtrado y pone las proteínas que tiene el paciente y le da todo lo que hay que hacer. O sea que si uno tampoco no es nefrólogo, va haciendo cosas hasta que llegue a la consulta con el especialista. Y en esta gráfica vemos realmente hasta por colores cuándo podemos intervenir nosotros, qué hacer y cuándo en rojo ya tenemos que apoyarnos mucho en el nefrólogo. Y tenemos muchos estudios que avalan las conductas terapéuticas con estas drogas nuevas cardiorrenoprotectoras. Ahí les he puesto algunos como el Credence, el DAPA-CKD, el EMPA-Kidney, con diferentes escenarios, ¿sí? En diferentes situaciones de tasa de filtrado y de pérdida de proteínas. En este slide también de la Sociedad Europea de Cardio es súper práctico porque nos dicen más o menos lo mismo. Todo paciente con enfermedad cardiovascular, hagamos el screening. ¿Cuál es su tasa de filtrado? ¿Cuál es su RAC? ¿Qué patología cardiovascular concomitante tiene? ¿Es aterosclerótica, es insuficiencia cardíaca? Y en base a la caracterización que tenemos de las comorbilidades, van a ser las acciones terapéuticas que vamos a elegir. Entonces, en reducción de riesgo cardiovascular en pacientes renales, tenemos que elegir drogas cardiorrenoprotectoras, como son, y mucha evidencia, inhibidores del del SGLT2, los agonistas mineralocorticoides no esteroideos como la finerenona y los análogos del GLP-1. Ahora vamos a tener también ya estudios con análogos duales del GIP y del GLP-1, como es también tirzepatide. Bueno, y ahora tenemos el último actor de la noche, que es el hígado. Les decía que el hígado tiene mucha importancia y desde momentos muy tempranos de este continuo cardiorreno. ¿Por qué? Porque es el encargado nada más y nada menos que de este tejido disfuncional graso que libera los ácidos grasos libres, de tratar de ver cómo los metaboliza. Si qué hace en el metabolismo, los vuelve de nuevo a la circulación, los vuelve como triglicéridos. ¿Cómo hace para manejar ese volumen enorme proinflamatorio que tiene? Desgraciadamente, no lo puede resolver
por la evolución misma de la enfermedad, y entonces se acumulan ácidos grasos tóxicos, generan el primer estadio de disturbio a nivel del hígado, que es el MASLD, ¿sí? En donde, ¿qué significa? Tengo depósitos de grasa, de triglicéridos, particularmente más de un 5% en el hígado, pero eso va asociado a disturbios metabólicos, ¿sí? No es solamente la esteatosis hepática que vemos y no necesariamente tengo marcadores de transaminasas elevados. Eso no se olviden, ¿sí? Entonces, hay una mayor infiltración de macrófagos en los órganos, acumulación, como les decía, de estos lípidos tóxicos, y la evolución, si no hago nada, es hacia la cirrosis y la neoplasia hepática. Miren de frecuente, de todo lo que hemos hablado, diabetes, enfermedad renal y enfermedad cardiovascular, miren la frecuencia que hay que nuestros pacientes tengan esteatosis hepática. Estos son pacientes en la prevalencia general. El 38% de todos nosotros, un 38% tenemos esto. Miren, en diabetes el 65% y en obesidad el 80%. ¿Es o no es importante buscar biomarcadores en el consultorio aunque no seamos hepatólogos? Entonces, ¿qué se proponen? Así como ustedes tienen muchos score, nosotros en diabetes también, y en hepatología han diseñado este calculador de riesgo que se llama FIB4, ¿sí? Es un calculador interactivo, ustedes lo bajan de la página y tiene 4 datos que ponen. Las 2 transaminasas, la edad del paciente y el recuento plaquetario. Y eso les determina estos puntos de corte. Hasta menos de 1.3 estamos todo ok, ¿sí? Entre 1.3 y 2.6, intermedio, hay que estudiarlo, hay que derivarlo al hepatólogo, quizás pedir ultrasonido, elastografía, e incluso si tenemos ya con mucha sospecha de cirrosis hepática o fibrosis, que es un FIB4 de más de 2.6, pueden llegar hasta la biopsia. Bien, acá les quiero contar a los cardiólogos porque es importante que sepamos un poco más del hígado. Este es un estudio de 3.000 pacientes, un poquito más de 3.000, que entraron con síndrome coronario agudo. Se hospitalizaron por esa causa, ¿sí? De esos que se hospitalizaron y le midieron el FIB4, vieron que los pacientes que tenían FIB4 más elevado aumentaron la mortalidad y los días cama, la cantidad de días que el paciente se quedaba y las complicaciones posteriores. Entonces, no cuesta nada a todo paciente que ingresa a estas unidades cerradas chequear estos marcadores. Esto es el abordaje de cómo los tratamos a los pacientes, también dependiendo del FIB y de la lesión que tengan previa. Y contamos con evidencia, 2 minutitos para esto y ya vamos terminando. Nosotros en nuestras guías, y ustedes también, me imagino, también tenemos nuestros 4 fantásticos también, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 4 pilares. Los 4 pilares son mejorar la glucosa, mejorar la presión arterial, mejorar los lípidos y buscar agentes beneficiosos cardiorrenoprotectores, porque nuestros diabéticos se mueren de la enfermedad cardiovascular y renal, no de la hiperglucemia. Y tenemos muchísima evidencia, mucha, ¿sí? O sea que podemos elegir desde los inhibidores de SGLT2, de cómo disminuyen
la muerte, la hospitalización, dependiendo del fenotipo que tengamos, si tiene insuficiencia cardíaca, qué drogas elegimos, o un análogo del GLP-1, un SGLT2, pero tenemos estas drogas que elegir. Curiosamente, no son, o por lo menos en los estudios que tenemos en Argentina, no son las más recetadas. Quizás un poco en esto esté no tan solo la inercia del profesional, sino la dificultad en el acceso. O por lo menos quiero creer eso. Bueno, tenemos también para insuficiencia cardíaca mucha evidencia de los SGLT2, tanto en preservada como en reducida. También me gustó mucho, este slide me autorizó a publicarlo el doctor Castellaro. La verdad que hay estudios también en prevención, porque el EMPA-REG tuvo un 47% de población que no tenía daño renal. Y sin embargo, en ese grupo también hubo una reducción significativa de la incidencia de enfermedad renal. Y también contamos, obviamente, con estudios como el EMPA-Kidney, con enfermedad ya renal instalada, pero la disminución en esa caída del filtrado de un 29%, los que usaban esta droga versus placebo. Entonces, no da lo mismo. Tenemos muchas drogas para diabetes, pero no da lo mismo con que los tratamos. Va a depender entonces de ese análisis del fenotipo, de la comorbilidad, de qué es lo que queremos buscar en el paciente corregir, ¿sí? Entonces, si queremos solamente evaluar reducción de hemoglobina, todas estas drogas son efectivas, todas. Ahora, si yo quiero ver solamente reducción de desenlaces renales, y bueno, ya de todas estas me quedan 2. Y si quiero ver solamente reducción de hospitalización e insuficiencia cardíaca, en este caso me queda solamente 1. Pero también tenemos otro grupo, que son los análogos del GLP-1. Mucha data, muchos estudios en pacientes obesos, en no obesos, en prediabetes, en enfermedad cardiovascular. Pero como para decir eficacia y seguridad de Rewind, Leader, Sustain, Pioneer, esto es dulaglutide, liraglutide, semaglutide, en sus 2 presentaciones, subcutánea y en comprimidos. Todas efectivas, todas reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular, eventos del MACE. Semaglutide, para hablar 2 segunditos. Estudios como el Sustain y el Pioneer reducen esa pérdida de la tasa del filtrado, la reducen. Hay veces que los pacientes nos llegan con tasas de filtrados muy pequeñas y tenemos que conservar lo que nos queda. El Soul Trial, que es un trabajo que se ha presentado hace poco, tuvo una reducción del 14% del MACE. Y no tan solo tuvo estos resultados, sino también que es muy efectivo para bajar la hemoglobina glicosilada, muy efectivo en el peso y también en biomarcadores que están relacionados con el proceso inflamatorio, como es la proteína C. Esta última formulación es la vía oral. Nosotros ahora tenemos semaglutide en comprimidos, que lo que tiene mucha evidencia, pero lo que hace es que muchos pacientes que no tienen intenciones de inyectarse por fobia o por lo que fuera, pueden acceder a estos fármacos que para que puedan tener paso gástrico sin perder la efectividad de la molécula por los jugos gástricos y por la acidez del estómago, se les agregó este compuesto que se llama SNAC, salcaprosato sódico, que le genera una película de protección para que después por difusión facilitada pueda ingresar a la célula y hacer el mismo efecto terapéutico que un subcutáneo, ¿sí? El mismo. Mensajes finales, y a ver si esto nos llevamos ya para casa. Si quiero testear algunas cosas para glucosa, ya sea porque el paciente tenga la diabetes instalada o la prediabetes, serían biomarcadores como la hemoglobina glicada, el coeficiente de variabilidad, el tiempo en rango, el tiempo por debajo y por arriba del rango. Si quisiera ver sobrepeso y obesidad, vería el BMI,
vería la circunferencia de cintura y este cociente de cintura-talla. Si pudiera tener otros biomarcadores, como por ejemplo marcadores inflamatorios, también sumaría. Si sumo a la nutricionista con plicómetro para medir porcentaje de grasa y composición corporal, también sumaría bastante. Si quiero ver el control de los lípidos, ¿qué pediría? Todo el perfil lipídico y no nos olvidemos todos los estudios que hay sobre ApoB, ApoA, las lipos, ¿sí? Eso es muy importante para estratificar riesgo y definir terapéutica. Si quiero ver a nivel del corazón, ¿qué haría? Enfermedad cardiovascular aterosclerótica e insuficiencia cardíaca, ecocardio, todos los ecos que ustedes hacen, obviamente. El calcio coronario, el ProBNP, ¿sí? Que ustedes son más familiarizados que nosotros. Y si quiero ver hígado, no me quedo solo con las transaminasas, hago FIB4, hago ecografía abdominal, elastografía o incluso puedo derivar para una biopsia. Quiero terminar con esto. La verdad que empecé con el continuo cardiorrenometabólico y les cuento esta parábola. Eran 6 sabios hindúes, que capaz que se llevan solamente esto, siempre uno se acuerda lo último, ¿no? Bueno, eran 6 sabios hindúes ciegos y todos peleaban por quién tenía la razón. Entonces ellos, ninguno conocía lo que era un elefante. Lo llevaron a la selva y este sabio palpó, acá tiene los colmillos, y entonces dijo, ah, esto es una lanza. Este otro palpó una de las patas del elefante y dijo, esto es un árbol. El otro, el dorso, dijo, es una pared. La cola y dijo, esto es una víbora. Bueno, y así cada uno. ¿El mensaje cuál es? No nos quedemos viendo solamente lo que sabemos. Trabajemos en equipo, trabajemos con otro, porque cuando trabajamos con otro podemos ver el todo de nuestro elefante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Creo que nos haces entender la importancia de ver esta visión holística, esta visión integral, volver un poco a la clínica, ¿no? Estamos súper especializados y a veces no vemos el todo. Y creo que el trabajo en equipo, que bien decís, aprender del otro, me parece fundamental. No sé si habrá preguntas, si alguien quiere hacer un comentario. Diego. Bueno, muchas felicitaciones, excelente la disertación. La verdad que hay tanta arista que podremos agarrarlo por todos lados. Yo tengo una duda muy práctica. ¿Qué es lo que me pasa todo día en el consultorio? Estos pacientes generalmente necesitan estatinas. Y entonces, antes de iniciar estatinas, yo suelo pedir transaminasas, y encontrarlas altas, ir a buscar la imagen y encontrar la estatosis hepática de un montón de pacientes. Y entonces el paciente pregunta ahí, y bueno, y ahí se produce un silencio. Y entonces la primera pregunta, el paciente me pregunta, ¿tengo un tratamiento para mi hígado graso? ¿Hay algo que yo le tenga que dar farmacológicamente? Es la primera pregunta. Yo generalmente le digo que no, que hay que tratar todo, porque todo el resto de su estilo de vida, de su peso, de sus factores de riesgo, etcétera. Y la segunda pregunta es cómo lo sigo. O sea, es muy común que el paciente le digan, tiene hígado graso y ya está, quedó ahí. No sé si cada cuánto, cómo hago esa parte. Bueno, muy buena pregunta. No teníamos nada, esa era la verdad, ¿no? Es más, es una sorpresa que los análogos del GLP-1, hay mucha data ahora con semaglutide, la acción que tiene sobre beneficios a nivel de la funcionalidad hepática y del hígado graso. Sí, o sea que la respuesta es que ahora sí tenés, antes no teníamos. Entonces, ese paciente por ahí sería candidato de hacer semaglutide, ¿sí?
En el seguimiento no nos olvidemos que estas son patologías nuevas, tienen algoritmos nuevos, ¿sí? Las transaminasas es un marcador tardío, o sea que no es algo que nosotros podamos seguir con transaminasas. Es más, los invito a que ustedes hagan el score con transaminasas que son normales, ¿no? Tienen 30, 35, uno los pone y en realidad nos da un FIB4 alterado. Lo que tiene de bueno esos mismos calculadores y las guías que hay, que yo dejo la presentación porque ahí están todo lo que vos me decías del seguimiento, va a depender de cómo le dé el FIB4, qué comorbilidades tenga, ¿sí? Y cómo lo voy a hacer al seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo los invito a que ustedes pongan en el calculador y el mismo calculador, aparte de decir que está en F1, F2, 3 o 4, te da cuáles son las indicaciones y los pasos a seguir, ¿sí? O sea que es súper práctico. Ahí tenés todas las respuestas de lo que vos necesitas, que no sos el especialista, ¿sí? Y drogas sí tenés, y evidencia que te ayuda a tomar una buena decisión de agregar semaglutide. Una cosa con el semaglutide. Hay diversas presentaciones dependiendo de lo que ustedes decidan hacer. No sé si tienen experiencia en semaglutide inyectable acá ustedes. ¿Sí? Sí. José, decí que sí. Bueno, el semaglutide inyectable, como el bioral, en realidad se titula la dosis, ¿sí? Empezamos con dosis pequeñas y vamos aumentando. Y las dosis que nosotros tenemos en Argentina son dosis para trastornos metabólicos. Eso es sumamente importante. En realidad, hoy la mayoría de las personas lo quiere usar para descenso de peso, que sí es cierto que tiene acción en el peso, pero llega un momento en que hacen meseta. Entonces hay que explicarle al paciente que si yo se la di por eso solamente, va a llegar un momento en que 1 miligramo del inyectable no alcanza o 14 miligramos del comprimido tampoco, porque no son drogas que en esa dosis tengan impacto a largo plazo en el peso, ¿sí? Sí tienen impacto metabólico, lo que no quiere decir que no haya evidencia con más dosis, sí hay. Semaglutide se puede dar hasta 2.4 miligramos subcutáneo, que dentro de poco ya también va a llegar a la Argentina. ¿El tratamiento de la obesidad es para toda la vida? El tratamiento es para siempre. Es una enfermedad crónica, inflamatoria, que no se cura y que lo que uno hace es como ustedes cuando tienen un paciente hipertenso o nosotros tenemos un hipotiroideo, dar medicación, chequear las variables, a ver cómo va, pero si va bien, no se saca la medicación. Si la saco, vuelve de nuevo el adipocito ese, está enfermo para hoy y siempre. ¿Mm? Sacamos por una cuestión económica. Sí. Hay una etapa en la mujer que es la perimenopausia y la menopausia, en donde hay un desbalance hormonal que produce toda esa patología que mencionaba en el hígado y que por ahí es porque los estrógenos están muy altos y la progesterona está como desregulado el eje, digamos, hormonal en esa edad. Y eso produce también lesiones en el hígado y también es importante saber que hay un cuadro que se llama dominancia estrogénica que hace que las mujeres a determinada edad empiecen a aumentar de peso independientemente que haya tenido un peso normal antes. En esa edad empieza un riesgo que es el aumento de peso a causa del desequilibrio hormonal. Eso Totalmente. está comprobado y existe y está bueno que también se lo tenga en cuenta y no solamente desde el punto de vista Totalmente. nutricional. Nosotros los estrógenos, cuando nos abandonan, nos ponemos en el mismo riesgo que los hombres a nivel de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y con el peso, es cierto, incluso no tan solo hay un aumento de la matriz grasa, sino que hay una distribución aberrante de la grasa, ¿sí? Lo que antes por ahí mujeres tenían una distribución grasa femoroglútea, en el periodo donde ya entramos en menopausia tenemos una distribución abdominal y central. O sea que eso nos convierte en muy buenas candidatas para hacer enfermedad cardiovascular con eventos ateroscleróticos.
¿Alguna otra pregunta? Yo para cerrar, porque algo que pasa en el consultorio, la metformina. O No se le niega a nadie. sea, La metformina tiene vigencia. Nosotros la queremos mucho, la metformina. Pero, a ver, la metformina, una cosa muy chiquitita. La puedo dar en muchas afecciones y es muy buena, pero es para tratamientos largos y es solamente tiene endpoint en glucosa, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, por ahí el síndrome de ovario poliquístico, pero no va a tener los efectos cardiorrenoprotectores de estas drogas nuevas, ¿sí? Y después también tengo que evaluar si con el filtrado que tengo del riñón todavía puedo continuar dando metformina o puedo iniciar metformina. Entonces eso también tengan en cuenta que sí o sí, si mi filtrado está por debajo de 45, tengo que suspender metformina. Y estas otras drogas cardiorrenoprotectoras puedo incluso iniciarlas con filtrados de 30. ¿Sí? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Bueno. Elizabeth. Gracias a todos. Muy bien. Hay un lunch para los que vinieron presencial, los virtuales no van a compartir con nosotros eso. Agradecemos también a toda la gente que se conectó desde sus casas. Muchas gracias por acompañarnos y a los que están presencial, bueno, continuamos con un lunch y gracias por haber venido. Tienen los-